Perdón, Alejandro Gunilla. ¿Está abierto este? ¿Abren este? Sí. Bueno, ¿ya me escuchan ya? Buenas tardes, hermanos. Falta la declaración de fe. Tomamos nuestra Biblia en la mano derecha. Los que traen Biblia, o si es celular, o su libro, y decimos todos juntos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, para oírla y vivirla diariamente. Amén. El tema que me tocó, yo no lo escogí, el hermano Mel me habló y me invitó, y yo dije que sí, ¿verdad? Se llama Haciéndonos de la vista gorda. Haciéndonos de la vista gorda. Me costó trabajo porque tuve que buscar un texto donde hablara de eso, según yo, que a los apóstoles o a algún personaje de la Biblia pues le pasara esto, que se hiciera de la vista gorda. Y para eso me gustaría que me ayudaran a buscar, es Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos 15 hasta el 22, vamos a leer nada más. Es Nuevo Testamento, está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Sí, verdad? Juan capítulo 21, versículos del 15 hasta el 21. Cuando lo tengan me dicen amén, porque veo buscando a varios todavía, voy a dar un tiempo más. Bien, así dice la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se puso triste de que dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que la cena se había recostado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Señor, háblanos. Que no hable yo más yo, Señor, sino tú. Que nada impida que tu palabra llegue a nosotros, Señor, ni nosotros mismos. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Antes de llegar a esta escena, no lo quise leer porque era más extenso el texto, pero vemos a unos discípulos y a Pedro, pues tristes, creo que haciéndose de la vista gorda de la misión que les tenía que tocar hacer. Habían pasado bastante tiempo con Jesús, algunos dicen que 3 años, otros dicen que hasta quizás 5 años. Como haya sido, había bastante tiempo para aprender de Él. Eran cristianos, sin duda, habían seguido al Señor, habían tomado su decisión desde hace mucho tiempo de seguirlo. Pero cuando Jesús murió, y apenas estaba presentándose resucitado enfrente de ellos, pues como que se les había olvidado la misión. Sabían ciertas cosas, sabían que tenían que dar fruto, habían visto cuando el higo se había secado, sabían eso. Sabían que tenían que amar a los enemigos, sabían que del asunto de la gran comisión, sabían cosas de esas, pero creo que se habían hecho de la vista gorda. No creo que debamos culparlos tanto porque a lo mejor estaban tristes por la muerte de su maestro. Pedro mismo estaba muy triste por haberlo negado ya 3 veces. Por eso vemos, antes de leer este textos que acabamos de leer, unos versículos antes, vemos a Pedro pescando, los demás discípulos pescando. Pedro incluso está desnudo. Es una escena rara para nosotros, pero para ese entonces era común. Estaba sin ropas, hasta en el medio del sol, la arena. Y llega Jesús, y es cuando sucede esta escena. Es cuando Jesús se muestra por tercera vez a sus discípulos para desafiar a Pedro, y es un desafío que nos hace a nosotros, a no hacernos de la vista gorda. Analicemos el texto parte por parte y dejemos que nuestro matrimonio sea desafiado con las mismas palabras que Jesús desafió a Pedro. Y el primer desafío que yo encuentro aquí
es el siguiente: una familia que ama a Dios. Una familia que ama a Dios. Jesús le dice a Pedro la misma pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y una tercera vez, Pedro, ¿me amas? La mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que es con respecto a ¿cuántas veces la negó? 3 veces. Y entonces pues 3 veces tenía que Jesús hacer referencia a eso para que Pedro sintiera el amor de Jesús. Puede ser que así sea. Si fue así, entonces cada vez que el Señor le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Yo estoy seguro que le calaba hasta los huesos. Se acordaba del gallo, se acordaba del asunto cuando lo negó la primera vez, mintió incluso. Cuando leemos este pasaje es casi imposible pasar por desapercibido la insistencia del Señor hacia Pedro 3 veces. ¿Me amas, me amas, me amas? Es una escena tierna. Es como un papá que ya sabe lo que hizo su hijo. Yo tengo una hija pequeña de 4 años. Y uno sabe, los que son, aquí la mayoría todos son casados o la mayoría, pero también creo que casi todos tienen hijos. ¿Me levanta la mano quién no tiene hijos? Por favor, son pocos, son muy pocos. Pero fueron hijos también y tuvieron papás, así que sí saben de lo que voy a decir. Los papás saben, las mamás saben. Y cuando alguien hace algo, pues el papá le da a veces la oportunidad a uno como para acusarse solo. ¿Quién tiró eso? Le digo a mi hija. Nada más es la única hija, no hay nadie más. Ni modo que me diga su hermanito o mi mamá, porque yo sé que no es así. No sé si puse una diapositiva ahí en un escrayol. Ahí está. ¿Quién fue? Fue, le dice. Pues Jesús sabía. Jesús realmente sabía quién amaba, que Pedro se amaba a Jesús. Pero me late que quería que Pedro supiera. Porque Jesús ya sabía. Lo que yo creo es que Pedro, date cuenta que me amas. Es papá diciéndonos, ¿seguro, Pedro, que me amas? 100% seguro, le dice Pedro. ¿Pero seguro que me amas? Te lo prometo que sí, tú me conoces, le dice. Bien pudo haberle Jesús contestado, precisamente porque te conozco, te lo pregunto. Sin embargo, la intención de Jesús no es regañar a Pedro, sino restaurarlo. Y es precisamente lo que hoy quiere hacer el Señor con nosotros, restaurarnos. Y por eso permítame hacer la pregunta a nosotros. O sea, que nos las hagamos en primera persona. ¿Amo al Señor? O Jesús haciéndole a ustedes la pregunta, no me sé los nombres de todos, pero sé que aquí ya llegó mi esposa, que le diga, Lidia, ¿me amas? Bueno, a mí sí, pero es como si yo fuera Jesús en este momento. O espero que sí. No, yo sé que sí. ¿Me amas de verdad? Déjeme preguntarlo de otra manera. ¿Será que nuestra vida cristiana sea tan irrelevante que Jesús nos pregunte, ¿me amas? O sea, que derramemos tanto amor por el Señor, que sea tan irrelevante que Jesús nos diga, ¿me amas? ¿Lo demuestras con tus hechos que me amas? ¿Será que tenemos una relación con Jesús tan viva, tan intensa, que es irrelevante que Jesús nos pregunte, ¿me amas? Ante esta pregunta nos conviene, podría decir 1000 cosas con respecto a qué es amar a Jesús y cómo poner, pero déjenme decirles 3, creo que muy básicas. La primera es la oración. ¿Cuánto tiempo al día pasamos con Jesús? ¿Cuánto tiempo oramos con Él? ¿Cuánto tiempo platicas con Jesús? ¿2 horas? ¿Les hace mucho estar orando 2 horas? ¿1 hora? ¿10 minutos? Sin duda cualquier cristiano dirá que lo más importante en su vida es Jesús, pero dedicamos más tiempo a otras actividades. La televisión, ahora las redes sociales, el Facebook, el celular, el WhatsApp, aniquila matrimonios hoy en día, esa herramienta. ¿Cuánto tiempo pasamos? Quizás hay aquí cristianos, porque sé que aquí Oreb es pues, otra iglesia, es otro tipo. Yo predico a creyentes nuevos. Yo no estoy muy acostumbrado a predicar a creyentes de mucho tiempo, así como Oreb. Entonces, perdonen si digo cosas que ustedes dicen, eso está papita, eso está fácil. Pero yo sé que hay cristianos que oran todo el tiempo. Se suben a su auto y están orando. Están bañando y con el jabón y están orando. Están barriendo y están orando. Están en el trabajo y están orando. Están lavando los trastes y están orando. Está bien, yo creo que hay que orar todo el tiempo. Pero sí hubo una persona que estuvo muy cerca de Dios, fue Jesús mismo. Él sí oraba todo el tiempo, sin cesar, dice la Escritura. Pero aún así él buscaba tiempo a solas con Dios. No hablo de esa oración que voy caminando y mientras que se me atraviese alguien, oro por él, Señor, llévatelo.
a la iglesia, no me dejan de terminar. Hablo de tiempo de estar a solas con Dios, de alejarse un tiempo. A mí me gusta tocar la guitarra, aunque yo soy malo para tocar la guitarra, muy malo para tocar la guitarra y más malo para cantar. Tan malo que mi hija me dice, por favor, papá, no cantes. Pero cuando estoy a solas con Jesús, me sé alabanzas. Cuando en mi iglesia yo no canto porque canto feo y hay una hermana que canta precioso. Pero cuando estoy a solas con Jesús, ¿qué importa? Hablo de ese tiempo a solas con Dios. La verdad es que muchos solo oran a Dios para pedirle y de vez en cuando le dan gracias. Pero lo hacen porque les contestó algo que ya habían pedido. Incluso hay quien se enoja con Jesús porque no le cumplió su capricho o lo que creía que era lo correcto. Hay gente que ni siquiera le da gracias por el huevito que decía el hermano o el pan vivo que está en el refrigerador. Yo tampoco lo meto, hermano, no se preocupe, ya somos dos. Pero hablo de estar a tiempo con Jesús a solas. Alguien me podría decir, ¿y para qué orar así si Jesús ya sabe lo que le voy a pedir antes de decirle? Yo creo que ese es el meollo de la oración. Para estar con Él. O sea, lejos de pedirle, para estar con Él. ¿Saben que fui al seminario? Aquí en Oré precisamente fue el seminario. ¿Y saben qué me enseñó acerca de la oración? Mi hija. Muchas veces la vi corriendo a mí nada más para estar conmigo. Yo dije, esa es la oración. Estar con Dios a solas. Para poder disfrutar del privilegio de platicar con nuestro Dios. De sentarse en sus piernas y decirle, estoy cansado. Estoy triste. O estoy feliz a lo mejor. O gracias por lo que me diste. O gracias por lo que me quitaste. ¿Se imaginan cómo sería nuestro matrimonio si estuviéramos a tiempo a solas con Dios? Que antes de salir corriendo, ya te apuraste, apúrale que llegamos tarde en las mañanas. Que hiciéramos lo siguiente, que nos pusiéramos, ya sé que no todos me ven, disculpen, que nos pusiéramos de rodillas, mi esposa, mi hija, y oráramos a Dios, Señor, ayúdanos. Allá afuera está difícil, no es fácil, pero contigo será diferente. Dinos qué debemos hacer. ¿Se imaginan cómo sería nuestra familia así? Si todos los días fuéramos a nuestro Rey, nos pusiéramos de rodillas y le dijéramos, aquí estamos, Señor, los Cunillé Flores, que somos nosotros, pero usted, no sé, García González o Ruiz Almeda, los que sea, pues, Lucero, el paz es Lucero Briceño, aquí estamos, Señor, dinos qué sigue. ¿Me amas? ¿O pasas tanto tiempo conmigo que no hay necesidad de que te diga ¿me amas? Sería la primera pregunta. Pero déjenme continuar con la segunda, sería la Biblia. ¿Cuánto tiempo nos pasamos ahora escuchando a nuestro Dios? No estoy hablando de leer la Biblia nada más por cumplir, porque me late a veces que leemos la Biblia como para cumplir, pues para que no me regañe el pastor, como para cumplir con mi plan de lectura anual. En las campañas pasa seguido. En las campañas agarran su libro, le toca el día 1 y va de volada. Lo sé porque en las células yo les pregunto, en la zarza yo pregunto a mis ovejas, ¿y qué entendiste? Pues no, a veces no entienden nada, porque creo que leyeron demasiado rápido. No hablo de este tipo de lectura, de cumplir capítulo por capítulo que el que nos tocaba hoy. Estoy hablando de abrir la Biblia sin ir deprisa. No sé qué les guste, pero a mí me gusta mucho de comer los chilaquiles verdes, enchiladas verdes, perdón. Ya comieron todos, ¿verdad? Ya no hay problema que yo diga, no se les antoja nada. Pero unas enchiladas verdes, me fascinan las enchiladas verdes, me puedo llegar a comer hasta 7 u 8. Salsa verde con queso encima, manchego, queso, cebolla, ahí un brócoli de adorno, aunque sí uno se lo come. Me pasó una vez que estaba haciendo yo mis enchiladas y me gusta a mí preparar todo muy bien para cuando me siente ya no pararme. O sea, ni por nada, ni por servilleta, ni por sal, y a mí me da mucho coraje, y me faltó esto. Y estaba yo preparando y llegó la suegra y dice, huele rico, y eso ya saben qué significa, o sea, es dame.
Y dije, pues ya le serví, le di sus enchiladas y le di a mi esposa y y a los que estaban ahí les di. Yo no me servía, me dicen, siéntate, porque siempre dicen eso, siéntate para que tú comas. No, ustedes atiéndanse primero, los atienden y luego yo ya me siento porque quería disfrutar de mis alimentos. De eso hablo con sentarse a entender la Biblia. Limpia la mesa, limpia su escritorio, tiene un lápiz, un cuaderno, su celular, lo que usted guste, su diccionario. No puede faltar una pluma. Y abra su Biblia dispuesto a comer bien. De eso hablo yo. Ese es el asunto cuando Jesús me amas. Creo que podríamos pensar en eso. ¿Lees mi Biblia? ¿O lo haces demasiado rápido? ¿Se imaginan cómo sería nuestra familia si leyéramos la Biblia? Si de pronto papá o mamá llamaran a todos, hijos, vengan, mamá o esposa, como le diga, mi amor, mi vida, vengan, vamos a comer hoy. Vamos a leer la Biblia juntos. Dios tiene algo que enseñarnos hoy. Y que antes de empezar se tomaran las manos y dijeran, Señor, nos vamos a ir de aquí hasta que nos digas claramente qué vamos a hacer hoy como matrimonio, como familia. ¿Se imaginan cómo sería nuestra familia así? Déjenme una más, yo llevo oración, porque son 3, me amas, me amas, me amas. Una tiene que ver, puede haber puesto cualquier cosa, pero estoy hablando de cosas sencillas, pero creo que nos estamos haciendo de la vista gorda. Y ese es el asunto aquí. Es oración, Biblia, y una última más con respecto a este tema es entrega. Este responde a la pregunta, ¿cuánto y qué damos a nuestro Señor? Eso tiene que ver por lo menos con 3 cosas. Dinero, tiempo y esfuerzo. Tiempo, déjenme empezar con el tiempo. ¿Por qué no viniste el domingo pasado? Es que no me dio tiempo, dice la mayoría. Es que tuve que hacer otras cosas. ¿Por qué no viniste a la reunión de matrimonios? Es que se me atravesó un burro. Es que, no sé, vino alguna cosa extraña. No me da tiempo. Todos tenemos algo que hacer, todos. No existe alguien que no tenga algo que hacer. Hasta mi hija que tiene 4 años tiene algo que hacer. Dormir, chuparse el dedo, jugar con sus juguetes, ver películas. Siempre tiene algo que hacer. El asunto es, ¿a qué le das prioridad primero? Entrega. ¿Qué dices? Esto es primero. Antes que cualquier otra cosa, ¿qué es primero? Todos tenemos algo que hacer, pero lo menos la mayoría de las veces, y el dilema está en quién damos nuestro tiempo. Eso tiene que ver con el tiempo y entrega. Una cosa más, dinero, diezmas, ofrendas, es que no me alcanza. Para mí creo que es la peor excusa que me digan cuando alguien Dios le pregunta, ¿y por qué no diezma, por qué no ofrenda? Y que me digan a mí, no es que no alcanza. Se me hace la peor excusa de todas. Y ahorita les explico por qué. Se la creo a alguien que no es cristiano. Pero cuando un cristiano me lo dice, me hace ver su poco amor hacia Dios. Oiga, si Dios dice que puede dar, si Dios le pide algo a usted, es porque puede darlo. O sea, no le va a pedir algo que no puede. A mi hija yo siempre le pido cosas que ella puede. Ni modo que le diga, ya lava los trastes, por favor, porque estoy cansado. Tiene 4 años, no puede. Porque ya me urge que tenga más años para que pueda. Pero ahorita no le puedo pedir eso. Pero si Dios te dice, diezma, pues quiere decir que podemos. Pero cuando me dices que no puedo, creo que, y ¿saben qué? Creo que tiene razón. Si alguien me dice no me alcanza, creo que está bien. Pero no tiene que ver con dinero, ¿eh? Tiene que ver con entrega. Sí, no le alcanza, pero no con dinero. Tiene que ver con su entrega hacia el Señor. Lo peor es que esos que dicen que no les alcanza, cuando por fin ganan un poco más de dinero o un mucho más dinero, tampoco les alcanza. O sea que no tiene que ver cuánto ganas o cuánto tienes, porque ahí sí aplica el dicho de según el sapo es la pedrada, porque es el 10%. O sea, si alguien gana 1,000,000, pues el 10% es bastantito. Si alguien gana 10 pesos es un peso, y le duele igual que el que tiene 1,000,000, o quizás el que tiene 1,000,000 le duele mucho más, como sea. Se trata de dar tiempo, se trata de dar dinero, pero también se trata de esfuerzo. Déjeme preguntarle de otra manera, ¿ayudas en la iglesia? ¿Sirves? Es que no sé hacer nada, me dicen. Es que no tengo tiempo, es que no sé mucho de la Biblia, eso es otro pretexto. Es que yo no sé mucho de la Biblia, ¿y qué tiene que...? ¿Poner fundas en el Gran Fórum tiene mucho que ver así de Biblia? No, ¿verdad? Eso no está complicado. ¿Barrer tiene así mucho que ver con la Biblia? Tampoco. Otro dice, yo prefiero no estorbar, porque mucho ayuda el que no estorba. Es muy espiritual. Yo digo, si no sabes, esfuérzate por aprender. Nadie aprendió sabiendo. Podemos aprender, todos.
Yo en Oreb puse fundas. Yo me paraba a las 6 de la mañana, llegaba con el hermano Marcelo y poníamos fundas. Es fantástico estar ahí, porque al final oran. Si no sabían, al final oran, se agarran de las manos todos los varones y las hermanas que fueron y oramos. Está fantástico hacer eso. El que dice que no sabe, pues aprenda. Ese que dice que no quiere estorbar, déjeme decirlo, como dice el Paz, las cosas que valen la pena hacer, valen la pena hacerlas aunque sea de manera imperfecta. Y las cosas que no valen la pena hacer, no valen la pena hacerlas aunque sea de manera perfecta. ¿Se imagina nuestra familia entregada a Dios? Cuando alguien nos invita a un evento que cae en domingo, a lo padre de Oreb es que hay varios cultos, y pues puede venir el sábado, o puede venir a las 8, pero ahí es donde es más terrible la cosa, porque luego ni vienen. O sea, tienen la opción del sábado que es a las 12, ¿verdad? Luego el domingo a las 8, luego a las 10 y a las 12, y luego el de jóvenes, como última oportunidad, a las 5. Pero ni así vienen. Esto es más grave. En mi culto, en mi caso nada más es un culto a las 11. Pero se imagina que llega el familiar o llega alguien de Estados Unidos o de Canadá o de la India, donde usted, o de Iztapalapa, de donde guste y mande. Y usted diga, cae en día de culto. ¿No sería fantástico que alguien dijera de la familia? No se puede. Que mi hija contestara un día a su abuelita, no se puede, abuelita, ¿por qué? Porque tenemos un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso con el Señor. Siempre, si alguien dice eso a sus familiares no cristianos, siempre les van a decir, ¿y qué? ¿Se enoja tu Dios? Y yo siempre les digo, no se va a enojar Dios. El que se enoja soy yo, porque me pierdo de la bendición de estar con mi Creador. Este es el primer desafío. ¿Me amas? Tiene que ver con estas cosas que dije de manera rápido. Es una pregunta que hace regresar la vista a Jesús. ¿Me amas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no lees tu Biblia? ¿Por qué no te entregas? ¿Me amas? ¿Será que sí me amas? Dice Luis Miguel. Es una pregunta que hace regresar la vista a Jesús. Alex, ¿me amas? Lidia, ¿me amas? Ponga usted su nombre. ¿Me amas? Como dije, no se trata de un regaño. Se trata de Dios buscándonos, de Jesús restaurándonos. Si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón y corrijamos lo que tengamos que corregir. Así que el primer desafío, una familia o un matrimonio que ama a Dios. Segundo punto, segundo desafío, un matrimonio que pastorea. Porque es clara en la Biblia, hay un montón los unos por los otros. Los unos por los otros. Hay un montoncísimos. Usted agarra la Biblia, el Nuevo Testamento y de los unos por los otros. Los unos por los otros. No sé por qué hay un montón de gente que dice que sigue a Dios. No sé cómo le hace para cumplir ese mandamiento. Los unos por los otros. Les digo que eran los unos por los otros. Pero no tiene iglesia, ¿cómo le hace? No se puede simplemente. Pero siempre que pensamos los unos en los otros, pensamos en la multitud. Pero ahora que estamos en el matrimonios, pensemos usted piensa en el de al lado, en su esposa o en su esposo. Necesitamos pastorearnos también. Jesús le dice a Pedro, ¿se acuerdan cómo le dice? Pastorea a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Un matrimonio necesita de pastoreo. Por supuesto, los pastores estamos para eso, pero no siempre está con usted ahí el paz. Además, qué incómodo, ¿se imagina? Había ciertas situaciones en el matrimonio, sobre todo, que no, sálgase tantito, pastor. Yo no lo quiero aquí en este momento. Pero con su esposo sí puede, con su esposa sí puede. El Señor continúa diciendo, apacienta mis ovejas. Si todos los cristianos somos ovejas, bien podríamos decir que la familia es un pequeño redil. Y mi labor como cristiano es pastorear a mi esposa. Y su labor de mi esposa es pastorear a su esposo. Así como hace un momento fuimos desafiados a amar a Jesús, ahora somos desafiados a amar a nuestro prójimo. ¿Y qué más próximo que nuestra esposa o esposo? Ahora, ¿de dónde podemos aprender a pastorear? Porque no todos somos pastores. Aquí creo que soy el único pastor. ¿Sí es así? ¿Hay alguien aquí, un consiervo? No. Entonces, ¿yo cómo le hago? Yo no fui al seminario. En la Biblia creo que hay un salmo que todos nos sabemos, el Salmo 23, que nos puede dar algunas pistas, algunos tips, que yo por lo menos voy a decirles aquí 3. Adelante, hermana, por favor. No sé quién estoy arriba, hermana. Ahí. Para poder pastorear a nuestra esposa o esposo, necesitamos ser un familiar Burger King. ¿De qué estoy hablando aquí? Ahorita les leo el texto de dónde saco esa idea, es el Salmo 23, pero ¿de qué quiero decir esto? ¿Se acuerdan del eslogan de Burger King? ¿Han visto el eslogan? Cuando uno va a Burger King se supone que lo va a tratar a usted como rey. De hecho, hasta le ponen una coronita, es de cartón, pues, pero es una coronita.
y usted lo va a tratar como rey o como reina. Prometen eso. Ahora tiene que ver con un asunto de que usted pide su hamburguesa con pepinillos, sin cebolla, con cebolla, hasta con carne, sin carne, depende de lo que usted guste, pues. Déjeme leerles el texto donde saco esta idea de ser un familiar o un matrimonio Burger King. Está en el Salmo 23, ya sé que no les dije que buscaran ese, pero déjenme leerlos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Yo veo aquí a David hablándonos de Dios y nos trata como reyes. Hay un montón de ideas. Lugares de delicados pastos, o sea, en suavecito. Nos dará aguas de reposo. ¿Se imagina su matrimonio? Yo no sé cómo sea el suyo, pero gracias a que soy pastor, pues me cuentan un montón de historias de terror, debo de decir. Y todo está mal. Según la esposa, todo lo que hace el esposo está mal. Y todo lo que le hace la esposa, según el esposo, está mal. Pero si aplicáramos este principio, este asunto, que fuéramos un matrimonio Burger King, porque la idea es hacer sentir como rey o como reina, que llegue del trabajo. Hermano, que usted, imagínense hermanos, primero voy con los esposos. Esto que usted llega del trabajo, cansado, agobiado, va en el microbús o en el auto, en el tráfico, porque están construyendo un puente más. Cansado, su jefe lo regañó ese día. Llegó tarde por ir a llevar al niño o a la niña. Y llega a casa, y en lugar de escuchar gritos y que, no sé qué, me faltó la leche, me faltó el garrafón, lo que sea. Y dijera, está la comida ahí. Y no nada más eso, te preparé la película favorita que tú tienes, la que más te gusta. Y te voy a dar un masaje en tus pies. Pero primero te los lavas. Sí, porque hay quien sí está delicado de ese asunto. Acuéstate, descansa, porque ya estás en casa, en puerto seguro. O al revés, hermanita, usted está en casa todo el día y quiere salir, ¿verdad? Porque ese es el asunto del matrimonio. El esposo llega de casa, está fuera de casa y quiere llegar a casa a descansar, pero la esposa todo el día está en casa y quiere salir. Y ahí están los problemas, ahí empiezan los problemas. Y que llegara el esposo, cansado, por supuesto, y dice, vámonos, me arreglé para ti. Se mete a bañar, es algo extraño porque normalmente se baña el otro día, pero llega de trabajo, se mete a bañar, se pone las mejores ropas, se corbata, y vámonos, pero estoy así toda fea. No, para mí nunca estás fea, aunque estés en pijama, vámonos. Y se la lleva a un lugar, al donde quiera, le hace sentir como reina. ¿Cómo serían nuestros matrimonios así? Pastorear a nuestras familias se trata de tratarlos como reyes y reinas. Pero déjenme decirles otra idea más, porque no sé cuánto tiempo tenga, pero tengo que ir más rápido. Ser un familiar porrista o un esposo o esposa porrista. Esta idea la saco igual del Salmo 23, dice así, aunque ande de valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Qué le parecería que usted llega desanimado a casa y de pronto su esposa lo anima? ¿Por qué estás desanimado? Y sacaron unos pompones. No venía preparada. Y sacaron unos pompones. Mi esposo. Es que del trabajo creen que soy bien bruto. No, si eres bien inteligente y lo anima. Llega a pasar en que los matrimonios, en lugar de decirles, le dicen para mí la frase que creo que debía estar borrada de todos los matrimonios. No debería existir en ningún matrimonio esta frase. Te lo dije. Para mí creo que es una frase que no debería existir. Debería de borrarse de nuestro chip matrimonial o diccionario matrimonial. Porque sucede que, voy a poner un ejemplo quizás muy oreb, que van a llegar al culto, ya llegan tarde, no hay lugar donde estacionarse, y la esposa le dice al esposo, se lo va a llevar la grúa, no lo dejes ahí. No, tú ten fe.
Ya va el esposo corriendo. No, por favor, no lo dejes ahí, porque así son. Las esposas son más sabias a veces que nosotros. No lo dejes ahí, se lo va a llevar la grúa. Acuérdate al hermano que se lo lleva. No, tú vas a ver. Y sale y se lo lleva a la grúa. Y te lo dije. Pero no acaba ahí, te lo dije. Y le dice una letanía de cosas y demás. Y no lo baja de que no sabe, pues. Pero en lugar de ese, te lo dije, imagínense que hubiera... No te preocupes, ahorita solucionamos las cosas. No te preocupes, fallaste esta vez, pero la siguiente vez ya aprendimos juntos, porque vamos juntos en este camino. Los porristas hacen eso. Yo jugué básquetbol mucho tiempo, y aunque uno falle la canasta, le grita a su porra, vamos, adelante. Pero a veces no sé por qué, y sobre todo los cristianos, como que nos gusta ver fallar a otro cristiano. Ya sabía. Me la solía, lo sospeché desde un principio. Y con nuestro matrimonio pues es más delicado este asunto. Déjenme, les platico una vez, porque no nada más lo digo, lo hago. Ahí está Lidia, pues, para que diga que sí es verdad. Un día teníamos poco de casarnos, teníamos como menos de un año, y nos enojamos bastante fuerte. No recuerdo qué fue hace mucho, pero sí sé algo. Yo no tuve la culpa esa vez. Estoy seguro. Ese día no tuve yo la culpa, pero nos enojamos bastante fuerte, hubo llantos, mi esposa, yo azotando la puerta, porque mamacho, azotando. Me iba a salir, pero me acuerdo que el Paz nos enseñó, un hombre cobarde es el que se sale de su casa. Ya estaba yo a punto, dije, no, yo no soy cobarde, ya me regresé. Y me senté muy enojado y arrastra la silla uno, ¿no? Porque está enojado, tiene que darse. O sea, no sirve de nada que no esté enojado si el otro no se da cuenta. Entonces uno tiene que arrastrar silla y tiene que jalar todo, así hice yo. Ya me senté en una mesa, mi esposa estaba llorando, en la puerta estaba cerrada, pues yo la había azotado. Y empecé a orar a Dios. Señor, dime qué tengo que hacer, yo no tuve la culpa, ¿qué pasó? Soy cristiano y se supone que eso debía ser feliz, miel sobre hojuelas. Ni un año llevo y ya está feo este asunto. Y me habló con este texto. Dijo, tú tienes que hacer cosas. No importa quién tenga la razón. Aprendí muy rápido eso de no importaba quién tenga la razón. Entonces agarré uno de esos trapos, no sé si en su casa haya, pero hay trapos blancos en su casa, que es mi casa, pero que ni es mía porque la rento. Hay trapos blancos para las tortillas o algún trapo blanco, y agarré un trapo de la cocina y abrí la puerta muy despacito, porque yo la había azotado, y le abrí, hasta rechinó, cuando uno quiere que rechine, rechina más, y metí mi brazo con el trapo blanco y le dije a mi esposa, solicito permiso para entrar a territorio enemigo. Estaba enojada, no se rió, pues sí se quería reír, así como estás, pero no está así. Ya la abracé y le dije, perdóname. Insisto, no había tenido yo la culpa. Pero se trata de ser familiares porristas. ¿Qué importa quién tenga la culpa? ¿Qué importa? En un trabajo, una aseguradora, me hicieron la pregunta del millón, ¿qué hacen cuando tenemos servicio al cliente? Es, ¿el cliente tiene la razón siempre o no? Y la respuesta de todos fueron sí. Y yo dije, ¿por qué? No, yo le dije, no tiene, el cliente siempre nunca tiene la razón, a veces ni la tiene. Y me dijo, ¿por qué dices eso? Todos decían que sí, todos sí, así como pues, era lo más común. Yo dije, no, y le dije, pues porque si yo voy a un banco como cliente y le digo, quiero $1,000,000, ¿no me lo va a dar? No tengo la razón. Y él dijo, está bien, el cliente no siempre tiene la razón. Y él nos dijo, ¿pero qué importa? Y yo dije, así debe ser en el matrimonio. ¿Qué importa que no tenga yo siempre la razón? Mi deber es animarlo, dar aliento, dice el texto, con su vara y su callado. Hay pastores que pegan con su vara y su callado, pero nuestro Dios no. Podemos aprender de eso, a dar aliento, animarlo, en lugar de decirle te lo dije, vamos otra vez juntos, eres el más listo, eres la más preciosa. Seamos porristas en nuestra familia. Y un tercer punto con este asunto, con este desafío de pastorear es un familiar o un esposo o una esposa que evangeliza. El texto acaba diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El resultado de un buen pastoreo es llevarlos a la casa de Dios, sin duda alguna. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo les los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Es nuestro deber. Se nota sin duda que matrimonio es pastoreado por su cónyuge. ¿Qué matrimonio pastorea a sus hijos? Dicen los expertos en hebreo que la frase me seguirán, ese de me seguirá el bien y la misericordia me seguirán, es mucho más fuerte en hebreo. Es como si una fiera o un depredador lo persiguiera, de tal manera que cuando lo alcance lo destruye. Hay un canto que se llama, ¿quién es ese Dios de gloria? Me persigue con su amor. Rey de gloria se llama. Yo siempre me hace llorar porque me imagino a Dios persiguiendo a su hijo, a mí, a su bebé, cuando me quiero alejar de él. Y me dice, no te vas por ningún lado. Y me abraza y me agarra y dice, está aquí. Como cuando yo hago con mi hija eso. Hace falta que hagamos eso con nuestra esposa y con nuestro esposo. Que lo abracemos. Si no quiere, pues lo abrazo. ¿No quieres orar? Pues oro por ti. Y lo abrazamos. ¿No quieres leer la Biblia? Pues aquí juntos y lo abrazamos. ¿No quieres ir al culto? Pues juntos. Y no te dejo. Te persigo. Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestras manos para poder llevar a nuestra familia a Cristo, a Jesús. Ya sé que estoy hablando aquí con cristianos, pero Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Por qué no nos convertimos en unos leones de la gracia? En unos leones de amor. Y vamos con furia a despedazar a nuestros familiares con el amor de Cristo. El desafío se trata de hacernos nosotros, no esperar a que otros lo hagan. Es Jesús el que nos dice a nosotros, apacienta mis ovejas. Así que tratemos a nuestra familia como reyes, echémosle porras y evangelicémoslos, y persiguiéndolos con el amor de Cristo. Y un último desafío, el tercer desafío es el siguiente, es una familia o un matrimonio que hace la voluntad de Dios. El texto ahora sí que agarré de base, que es Juan, capítulo 21, dice así, termina diciendo lo siguiente, de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya eres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y dicho esto, añadió, sígueme. Sé que estoy hablando a cristianos, pero Jesús le está hablando a Pedro, no está hablando a cualquier persona, es Pedro. El que caminó por las aguas, el que le dijo, tú eres el Cristo, es Pedro. Y a él le dice, sígueme. La mayoría de las personas que creemos en Dios aceptamos que Él tiene un plan para nosotros. La mayoría, incluso no cristianos, dicen, yo sé que Dios tiene un plan para mí. Pero lo ven así como algo muy místico, como algo así muy lejano. Como si de pronto llegaran unos, se me figura a mí así, disculpen si a usted no, como un polvo de estrellas y como que de repente, Alex, tengo un plan para ti. Serás luchador, lo que sea, no sé, se me ocurrió eso. Pero no, el plan es mucho más sencillo y mucho más gratificante. El plan para su vida y para mi vida y para todo el mundo es uno solo, seguirle. En lugar de verlo como algo místico y misterioso, es algo tan sencillo y que da mucho fruto y alegría, seguir a Dios. ¿De qué hablo cuando digo seguir a Jesús? Es lo siguiente, seguir a Jesús es imitarle. En la misión Jesucristo, el primer sermón, se me quedó muy grabado, que hizo el Paz, fue una fe sencilla o algo así, dijo, ¿qué más sencillo que seguir a alguien? O sea, si él se cae, pues yo me caigo. Si él brinca, pues yo brinco. Si él sonríe, pues yo sonrío. Pero cuando él abraza, pues yo abrazo. Y cuando él sonríe, pues yo sonrío. Y cuando él perdona, pues yo tengo que perdonar. Y cuando Él da, pues yo doy. Seguir a Jesús es actuar como Él, imitarle. Seguir a Jesús tiene que ver con pasar tiempo con Él. Creo que ahí es el asunto de ser cristiano o ser religioso. Ser religioso para mí es pasar un tiempo con saber cosas de la Biblia y demás. Pero ser cristiano es pasar tiempo con Dios. Se nota a quién pasa tiempo con Dios, sin duda, a lo lejos. Yo tengo muchos amigos músicos y por culpa de ellos sé que es un la. Sé que existe un la, sé que existe un la menor, un la mayor, un la sostenido, un la bemol. Sí es así, ¿verdad? Los que saben de música, porque yo voy a decir aquí una herejía musical, que luego se molestan. Así hay muchos las. Y si usted sabe guitarra, hay un montón de tocar la guitarra diferentes las.
Hay un las 7, no sé para qué es, pero hay un las 7. Y sé esas cosas porque me junto con músicos. Mi esposa y yo pusimos un negocio de frutas y verduras y no sabía absolutamente yo nada. Pero ¿qué hice? Mi idea es, pues me junto con alguien que venda eso y pues aprendo. Y sí, aprendí. Y luego quisimos meter pollo y dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer para meter pollo? ¿Cómo le hago si no, nunca sé moverle a la computadora y hacer mil cosas en la computadora, pero cortar pollo no sé? Y dije, pues me consigo a alguien que sí sepa y le imito. Ahora, ¿cómo? Y se nota porque ahora sé cortar pollo, es algo bien sencillo, pero me conseguí a alguien para imitar. ¿Y con Jesús cómo es el asunto? Cuando antes de ser cristiano, nunca en mi vida había dado un abrazo a nadie. Cuando me daban un abrazo yo me ponía duro, porque no me sentía así como que me estaban atacando. Mi papá se fue muy pronto, se fue cuando yo tenía 5 años, o lo más bien lo fueron, porque mi mamá lo corrió. Y pues yo creo que ese fue el asunto, no lo sé. Pero me costaba trabajo dar abrazos. Ahora a mi esposa me gusta abrazarla, a mi hija. Siempre llega corriendo y me dice, papá, y se corre y me da abrazos. A mis ovejas les doy abrazos. Me es difícil, tuve que aprender. Tuve que imitar a alguien, a Jesús. Se nota cómo das tu abrazo. Se nota cómo hablas. Se nota cómo late hasta tu corazón. Si late al ritmo de Jesús. Cómo caminas, cómo hablas, cómo te peinas. Todo lo que haces, si sigues a Jesús, se nota. Seguir a Jesús tiene que ver con servirle con todas nuestras fuerzas. Alguien me preguntó un día, ¿cuál es el límite de servir? Porque hay gente que se la pasa todo el día en la iglesia. ¿Cuál es el límite? Porque yo creo que no hay que ser tan fanáticos, me dijo alguien. Y dije, pues está fácil el límite. Y dijo así muy atento, ¿cuál es? Pues es la vida. Porque nuestro Señor dio la vida. Ya no va a la iglesia, pero me hubiera gustado que siguiera adelante. Seguir a Jesús tiene que ver con venir al templo a adorar y no a criticar. Seguir a Jesús es hacer su voluntad. Y hay quien dice que hacer la voluntad de Dios es bien difícil, pero yo creo que es lo más fácil. Lo he dicho, creo que lo dije en los jóvenes, pero es bien fácil hacer la voluntad de Dios. Creo que es más difícil no hacer la voluntad de Dios. Siempre pongo los mismos ejemplos. Los esposos que engañan a su esposa o al revés. Oiga, hay que dar doble gasto. O sea, está más difícil el asunto. Y lo peor, tienen doble suegra. O sea, está más feo ese asunto. O sea, ¿para qué se mete? Ya tiene una. ¿Para qué otra? Bueno, yo no lo entiendo. Mentir incluso es más difícil. Porque tiene que mentir y luego tiene que inventar otra cosa para cubrir esa mentira. Y luego otra. Y luego tiene que tener muy buena memoria. Porque no sabe si le mintió. Y luego cuando se junta a otro que no le mintió, ellos se hacen todo un caos. Es más fácil decir la verdad y ya. Uno es más transparente, vive más tranquilo, no se esconde. Es mucho más fácil hacer la voluntad de Dios. Es mucho más fácil ser honrado que vivir con el miedo de que alguien lo atrape. Además, Dios nos ayuda, porque es Dios el que está con vosotros y hoy lo obra así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que el desafío es que dejemos de buscar pretextos para no seguir a Jesús y hagamos su voluntad. Juntos, en familia, construyamos una casa sobre la roca. No es nada difícil. Y como siempre hay 3 puntos, ¿verdad? Y luego acaba con una exhortación, pero yo dije 3 desafíos. Entonces, ¿qué? ¿Otro desafío más? No, déjenme decirles una estrategia. La estrategia se llama así, hagámonos de la vista gorda. ¿De qué estoy hablando? Normalmente nos gustan estos sermones, pero no para nosotros, sino para el de al lado. O sea, ¿ya viste? Me tienes que dar masaje. ¿Ya viste? Me tienes que ayudar dame porras. Nos gusta esos. Pero lo mismo le pasó a Pedro. Le dice a Jesús, ¿y este qué? O sea, ya a mí ya me dijiste, me amas, ¿y este? No le va a decir, dile algo, aunque sea. El maestro le responde, ¿qué a ti? Sígueme tú. Como diciéndole, ¿qué te importa? Tú haz lo que te toca. Como diciéndole, tú hazte de la vista gorda de ese asunto. Tú haz lo que te toca. Si los demás, o su esposo, hermana, le cuesta más trabajo que a usted, o a lo mejor vino sola, o usted es el esposo y usted vino solo, o a su esposa le cuesta más trabajo, ¿qué importa? A veces en el matrimonio uno
alcanza a ser más espiritual que el otro, a veces le toca a la esposa ser más espiritual. Pero ¿qué importa? Les propongo que nos hagamos de la vista gorda, en este caso sí, hacernos de la vista gorda y hacer lo que nos corresponde. ¿Están de acuerdo? ¿Oramos? Señor Santo, yo no tengo nada que venir a enseñar a Oreb. Son cristianos mucho más grandes y más avanzados que yo. Pero tú les has hablado hoy, Señor. Por favor, permítenos a cada uno de nosotros aceptar estos 3 desafíos y hacer caso de la estrategia. Que nuestro matrimonio sean matrimonios felices, plenos, que se pastoreen, que te amen, Señor, que hagan tu voluntad. Que salgamos de aquí con fuerzas, con nuevas fuerzas, con más amor que como nunca antes habíamos tenido. Que ya no nos importa tener la razón, sino que nos importa hacer lo que tú nos mandes y amar a nuestra esposa y a nuestro esposo. Señor, te doy gracias porque nos dices qué hacer, pero no les voy a decir que se pongan de pie, hermanos y hermanas, sino les voy a decir lo siguiente: si vino con su esposa o con su esposo, abrácela, como símbolo de acepto, Señor. Acepto amar a esta princesa, a mi reina, y acepto amar a este mi rey. Y me comprometo una vez más, Señor, a seguir adelante, a hacer lo que tú me dices. Dios les bendiga, hermanos, y no dejen de orar. Déjenme terminar diciendo: Señor, te pido por Oreb, como siempre lo hago todos los días. Por nuestra ocasión especial, te pido por los matrimonios. Que nosotros seamos luz a otros matrimonios que creen que no hay esperanza. Que vean que contigo es mucho más sencillo y que sí se puede. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí. Dejamos al hermano Ramón Cunillé. Perdón, Alejandro Cunillé. ¿Está abierto este? Abren este. Sí.